Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a otro de los especiales de Televisión Nacional de Uruguay. En este caso vamos a hablar sobre la integración regional. ¿Cómo andas, Maxi? Todo bien, Jorge. Un gusto estar nuevamente juntos. En esta oportunidad vamos a tener al ex canciller Sergio Abreu, también al ex viceministro de Relaciones Exteriores Roberto Conde, al profesor Marcel Vaillant, y vamos a cerrar este programa especial con el análisis de un hombre de la casa, Álvaro Padrón. Muy bien, ahora vamos a comenzar con un breve informe que nos va a poner al tanto de la situación regional tanto en materia política como económica, una síntesis de lo que ha pasado en los últimos años. La región ha vivido varios años de dificultades económicas con efectos en los gobiernos de la zona. Las perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional proyectan que finalmente América Latina dejaría atrás en 2017 4 años de recesión. En cuanto a los casos particulares, el FMI tiene una mirada positiva sobre el desempeño regional para este año, exceptuando a Venezuela y Brasil. Mientras el PBI del país que gobierna Nicolás Maduro se contraería un 7,4%, su vecino brasileño no irá más allá de una probable expansión del 0,2%. Argentina crecería 2,4% gracias al consumo, el aumento de la inversión pública y la recuperación de las exportaciones. Chile se acercaría al 2% y Colombia 1%. Las turbulencias en materia económica en el último lustro fueron campo fértil para malestar social y cambios de tendencia política en varios países, a veces sin la mediación de elecciones, como en los casos de Fernando Lugo en Paraguay en 2012 o Dilma Rousseff en Brasil en 2016. En otros casos, hubo cambios con sustento electoral, como la llegada al poder de Mauricio Macri en Argentina en diciembre de 2015 o el retorno de Michelle Bachelet en Chile en 2014, suplantando a Sebastián Piñera. Muchos de estos cambios han afectado la salud y hasta la composición de los organismos de la región. Ya nadie niega la crisis en la conducción política del Mercosur, que finalmente volverá a vivir una cumbre de presidentes a fines de julio, tras 18 meses de disputas exacerbadas por la situación institucional de Venezuela. Uruguay mira hacia la Alianza del Pacífico y busca ser un estado asociado de la iniciativa comercial conformada por Perú, México, Chile y Colombia. Argentina, Brasil y Perú coquetean con el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un grupo de naciones industrializadas al que ya pertenece Chile. Es un gusto recibir al ex canciller Sergio Abreu, ex legislador del Partido Nacional, y también a Roberto Conde, ex legislador por el Frente Amplio y ex vicecanciller. ¿Hay algunas características centrales de lo que está pasando en la región, tanto a nivel político como de integración, que se puedan destacar? Bueno, en primer lugar, el escenario global, es decir, es un solo dato que es importante el decir que 2/3 del comercio mundial hoy es intrafirma. ¿Qué significa eso? ¿Dominado por corporaciones? Quiere decir que las transnacionales, no las multinacionales, la acumulación de valor de los determinados procesos productivos se realiza en varios países. Ejemplo, si nosotros producimos acá en Uruguay celulosa, podemos decirle, ¿por qué no hacemos las mesas solo? Si no, lo hacemos en otro lado. Ese tema está por encima incluso de los estados y además está participando obviamente con mucha fuerza el tema de la economía china. En lo que significa es el primer socio que tenemos casi en Estados Unidos, el primer socio del Brasil, por decirlo así. Todas las dificultades que tenemos nosotros para acceder al mercado brasileño en muchas cosas no lo tienen los chinos por otro tipo de circunstancias. Esto ha cambiado enormemente. ¿Dificulta el funcionamiento de los estados en América del Sur? Y sí, porque se cambiaron los actores, se cambia el acceso al mercado, los que ingresan, y hoy los temas no son arancelarios, son básicamente de convergencia normativa, de aspectos que tienen que manejarse con determinadas coincidencias, ya sea en los regímenes de origen, una serie de elementos que no están exclusivamente vinculados a un tema de protección. Eso es un tema comercial. Cuando uno ve que el 60% de los bienes terminados de los países, de los bienes que se exportan, son semiterminados, quiere decir que hay una enorme participación o complementación en toda la economía internacional. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Y cuál es la respuesta que tenemos no solo con este régimen de apertura, sino también como proyectos de integración? Entonces uno dice, ¿cuál es el porcentaje que tenemos nosotros dentro del ALADI, por decirlo así? O dentro de lo que es el comercio intrarregional. Estará el 15-16%. Cuando Europa, más allá de sus problemas, empezó en su momento con el 40% interno.
Entonces nosotros, ¿por qué no avanzamos en la integración? Esa es la pregunta. Y porque tenemos, fondo. primero, yo creo que en principio producimos en general relativamente, a veces, productos similares, sobre todo de origen de la cadena agropecuaria, pero además porque la integración en todo lo que es la complementación no está en la filosofía ni siquiera de la mentalidad de los países. Uno ve a Brasil, o ve a la Argentina, o ve a México. Cuando uno dice México, y México negocia con nosotros y el 2%, con suerte, de su comercio exterior. ¿Y va a cambiar? No, porque tiene un mercado cercano, porque hay otra radial geográfica. Brasil, ¿qué es lo que hace? Y bueno, tiene otra visión distinta. Acá hay un tema de asimetrías, de tratamientos distintos. Nosotros acabamos de aprobar una tasa arancelaria. Bueno, la respuesta que nos van a dar los países más grandes es que cuando nos quieren cobrar las cuentas de estas cosas, porque van a decir, y lo van a hacer en otros temas que nos duelan, porque nosotros no vamos a alterar la economía de nadie con este tema, le vamos a dar la excusa a muchos países para que tomando medidas puedan afectarnos con los temas donde realmente todo nos puede afectar porque la asimetría no se respeta. En resumen, nosotros tenemos que volver a la integración dentro de esa visión comercial, de los acuerdos que ya tenemos, la LADI los tiene casi todos. Asociación Latinoamericana de Integración. Exacto, tiene casi todos los acuerdos y tenemos que evitar la fuga hacia adelante. Ponerle ideología o excesivas ideas a proyectos de integración que tienen básicamente medidas de carácter económico o comercial que están en un mundo donde hoy no somos de alguna manera el punto de referencia o preocupación de las grandes economías del mundo, entre ellas la propia República Popular de China, que es la primera exportadora de bienes del mundo y la tercera de servicios, ¿no? Bien, Conde, ¿qué visión tiene usted sobre el proceso de integración en América del Sur y también político? En algunos puntos tengo una visión totalmente coincidente con la de Abreu, porque yo creo que el tema de la integración es una cuestión absolutamente pendiente para nosotros, porque este tema tan importante que estaba planteando Sergio, el de las cadenas productivas globales, nosotros, los sudamericanos, yo he escrito algún artículo por ahí que le puse como título América del Sur, el continente que se niega a sí mismo, ¿no? Porque en realidad nos estamos negando a nosotros mismos, estamos destruyendo nuestras posibilidades como continente. ¿Nos vamos a insertar en esas cadenas y en esas economías mundiales de a uno y con tratados bilaterales? Nosotros siempre dijimos que teníamos que utilizar el potencial de la región para insertarnos en el mundo, pero no construimos región. Ese es el problema. Las tres grandes estructuras de integración profunda que tenía nuestro continente sudamericano han fracasado. Están en este momento o destruidas, desarticuladas o empantanadas. La comunidad andina, que fue la primera y más profunda, después de la reingeniería del año 2012-2013, solamente dejó en pie su estructura de liberalización comercial. Todo lo demás prácticamente lo abandonó. Y los temas más importantes como migraciones, ciudadanía, seguridad ciudadana, todo eso lo traspasó a UNASUR para impulsar un proyecto continental, lo cual como visión política está muy bien. Pero en la parte económica la comunidad andina se redujo simplemente a libre comercio. Mercosur normativamente no se destruyó, es decir, en los papeles, en las normas conservamos nuestra ambición de una integración profunda, es decir, complementar nuestras economías. Incluso mientras esté con vida la decisión 3200, esa que nos obliga a comerciar en conjunto, todavía se puede decir que normativamente está en pie la ambición de construir una unión aduanera que nos permita negociar juntos. Pero eso está fuera de la realidad porque en Mercosur nadie en este momento está negociando juntos a menos que el acuerdo Mercosur-Unión Europea dé vuelta a la realidad y demuestre que sí que Mercosur está con vida. Esto parece paradójico porque para mí el acuerdo Mercosur-Unión Europea tiene algunos peligros muy duros para nuestros países, pero también tiene oportunidades y sobre todo tiene una gigantesca oportunidad de carácter geopolítico y geoestratégico, que es demostrar que Mercosur vive y que podemos actuar como un bloque en el mundo. De modo que yo tengo expectativas, más allá de los peligros,
Si se negocia bien, tengo expectativas sobre ese acuerdo. Una negociación que comenzó en el siglo pasado y que lleva años estancada, pero sí, ahora parece tener un nuevo impulso tanto desde Europa como desde Mercosur. Hubo negociaciones recientes en Europa hace pocos días. Sí, sabíamos que en 2016-17 no se iba a avanzar mucho porque nadie cierra un acuerdo con Europa cuando en un año que hay elecciones en Francia y en Alemania. Correcto. Pero las elecciones en Alemania serán en septiembre, creo. Septiembre. De modo que desde fin de 2017 en adelante se abre esta oportunidad. Entonces, el acuerdo implica riesgos porque puede destruir algunos sectores productivos. Como se dice en los lenguajes de estos acuerdos, los perdedores. Tenemos que hacer mucho cálculo, mucho trabajo para no sufrir pérdidas. Pero es la oportunidad histórica que tiene Mercosur de reinstalarse como proceso de integración. Así que yo tengo expectativas sobre eso. Y luego tengo muchas esperanzas de que los países en algún momento reaccionen y recuperemos esa herramienta que Abreu marcaba y que tú también referías, que es la ALADI. La ALADI es una herramienta muy poderosa, pero muy anticuada, porque ALADI a principios de 2019 liberaliza todo el universo de bienes. Todos los países de ALADI, que son todos los de América del Sur, menos Guyana y Surinam, más México, Panamá y Cuba, quedan con su comercio de bienes abierto. Esto es para los que dicen que no tenemos comercio abierto, ¿no? En 2019 todos estos países quedan con sus comercios recíprocamente abiertos, salvo alguna cláusula de salvaguarda o alguna protección especial que se aplique. Pero es solo bienes. ALADI tiene que comenzar la liberalización de los servicios entre los países que la componen y hay que entrar en una etapa nueva de integración. En fin, a tu pregunta yo respondería, la integración sigue siendo la gran tarea pendiente con carácter estratégico e histórico en la vida de nuestros países. Muy bien. Y Abreu, con esta es inevitable pensar en el poderío de Brasil dentro de esta región y las circunstancias políticas que está atravesando para negociar con la Unión Europea. ¿El Brasil de hoy está en condiciones? Bueno, la dificultad no solo es Brasil, sino que también la propia Unión Europea, donde hoy ya el Reino Unido está fuera de lo que es la negociación de carácter bilateral. También es cierto de que Brasil, más allá de su situación política, esto es una cosa de alguna manera de diagnóstico, por decirlo así, de carácter permanente, Brasil siempre fue tradicionalmente un país muy proteccionista. El poder en Brasil siempre ha estado en las Fuerzas Armadas, en Itamaraty, que es su cancillería, y en la Federación de Industrias de San Pablo. Cuando uno ve, dice, ¿y por qué el Brasil no hizo revisión sobre los derechos humanos? Porque hay un poder muy importante en el Brasil que maneja, que no es el tema parlamentario. ¿Por qué el Brasil mantiene una línea de proteccionismo como lo quiso hacer en el propio protocolo de Europreto, con la informática, con las telecomunicaciones o los bienes de capital? Después se dio cuenta que la tecnología iba... Y ahora Brasil se ha enfrentado con ese proteccionismo que ya no le es funcional a que el ingreso de los productos chinos o la China mismo ha desmantelado incluso tradicionales cadenas de producción como lo de los cueros. Entonces, esto va también de la mano de otro tema que es la crisis del multilateralismo. El sistema multilateral de la OMC, que estamos, y todos hacemos el esfuerzo porque en realidad es donde va avanzando, bueno, hoy está en crisis, en el sentido de que se han recorrido otros caminos laterales y nadie está tratando de recuperar esas reglas de juego que le permiten a los regímenes de integración como los nuestros ser una excepción, digamos, a la exención de los beneficios que nos damos. Es un tema más técnico, pero de todas maneras, a mí lo que me preocupa es, quiero ver cuándo podemos verle las patas a la sota en la Unión Europea a Mercosur. Por dos motivos, uno por el tema europeo, otro por la situación internacional, las elecciones también juegan, y otro también por nuestra propia realidad de un Mercosur con Venezuela, que no sabemos si está o no está, qué tipo de protección o qué tipo de apertura y qué tipo de negociación en conjunto estamos dispuestos a realizar entre nosotros, porque las negociaciones se ven, pero los resultados y los temas puntuales de la agenda todavía no han aparecido, ¿no? Bueno, primero para usted, después para Conde. ¿Cuál puede ser la expectativa para la reunión de los presidentes del Mercosur dentro de pocos días? ¿Puede salir así una voluntad expresa de ir hacia una negociación con la Unión Europea? ¿Qué podemos esperar? Y lo que podemos esperar siempre es una declaración política, en realidad, que vamos a seguir adelante, pero esto no es en las alfombras rojas,
donde todos nos abrazamos, es en los tapetes verdes. Los tapetes verdes donde te cortan el dedo tuyo y después te lo negocian a ver cómo te lo devuelven. Y el gran tema es cómo nosotros, la voluntad política tiene que ser, además de unificación de negociadores, y sobre todo de buscar entendimientos entre los partidos, entre los países de estrategia. Y ahí es muy importante el tema de prioridades, aspectos que son más destacables para un país que para el otro. Y lo de Brasil juega, obviamente, de forma muy importante, pero yo no sé hasta qué punto hay determinados sectores de la negociación, sobre todo en el ámbito de la cadena agropecuaria, en que Europa todavía no hay nada. Pueda tener la apertura. Ese es el tema. Hasta ahora Europa no ha presentado una oferta que podamos considerar decente, digamos, en términos comerciales. Y en materia de acceso de la producción de América del Sur. Y ese puede ser uno de los temas más duros, ¿no? Porque nosotros ya hemos desmontado aquel intento de que ellos eliminaran los subsidios, porque además ellos cambiaron la naturaleza de los subsidios, ya ni siquiera le llaman subsidios, ahora le llaman ayuda social a la población rural, etcétera, etcétera. Los han disfrazado elegantemente, aunque son subsidios, pero nosotros incluso ya hemos abandonado esa batalla contra los subsidios. Estábamos dispuestos hasta firmar un acuerdo con Europa sin exigirle que levanten esos subsidios disfrazados de políticas sociales, pero tampoco aparece una oferta importante y abierta a Europa. El canciller Rodolfo Nina ha dicho, bueno, si no podemos vender carne, entonces no habrá acuerdo. Bueno, hasta ahora en lo que Europa ha presentado no podemos vender la carne que queremos vender, así que todavía ni siquiera sabemos si Europa va a presentar una oferta decente a los países de Mercosur. Pero los países de Mercosur deben de seguir decentes, digo en términos comerciales, no estoy hablando de aspectos morales. Los países de Mercosur tienen que definir y seguir trabajando en los cálculos de impacto y sobre todo en ver, este es un tema extremadamente importante, en ver cómo nos vamos a ayudar, si es que nos vamos a ayudar o si cada uno va a quedar abandonado a su suerte, cómo nos vamos a ayudar a bancar el impacto, los impactos que provoque el acuerdo con la Unión Europea. Porque como digo, va a haber perdedores. Ahora, cuando en Europa hubo perdedores por la liberalización, hubo políticas compensatorias, hubo planificación de inversiones con movimientos que se dirigieron a levantar a las zonas más postergadas. Hubo encadenamientos productivos, es decir, vamos a fabricar aviones o trenes y vos vas a fabricar esta parte y yo esta parte y yo esta parte. Es decir, hubo planificación económica estratégica, cooperación y complementación. Ahora, si Mercosur firma un acuerdo con Europa y luego no tiene ninguna política interna para que banquemos en conjunto y cada uno queda abandonado a su suerte, las consecuencias pueden ser dramáticas. Bueno, me parece que los presidentes de lo que tienen que hablar es de estas cosas, ¿no? Ahora, los estados ya no están en condiciones de planificar, que ese es el gran tema. Porque si la realidad económica pasa por las cadenas de producción, es decir, el fracaso del Grupo Andino o del Acuerdo de Cartagena fue, entre otras cosas, el dividir la complementación, los acuerdos industriales y todo lo demás. Ya ahora no hay una planificación que el Estado pueda definir para producir determinados productos, sino que son las propias empresas. Si nosotros tenemos hoy el 40% de la faena en empresas brasileñas, toda la cana del arroz en empresas brasileñas, toda la cadena de la cebada en empresas brasileñas. Bueno, uno dice, o soy integracionista o soy la cisplatina. Entonces uno dice, bueno, soy integracionista. Entonces vamos, ¿cómo planteamos? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo soluciono yo desde el punto de vista del Estado? Y entonces lo que tenemos que buscar es, la voluntad política es ir a donde tenemos los centros de decisión y de discusión, al ADI, por ejemplo, y el Uruguay tiene un enorme rol que jugar, que ha sido muy importante por algo está acá, y ejercer también la inteligencia molesta. ¿Qué es la inteligencia molesta? Es hacer propuestas que sean todos los días atendibles y que a veces son buenas y lo hacemos nosotros con ese, ya sea del análisis de la situación o inclusive de la autocrítica que tenemos que tener en tantas cosas. Tenemos para construir mucho, lo que a veces no estamos enfermos de la fuga hacia adelante. Cada vez que tenemos un problema inventamos otra organización. Brevemente, ¿cómo se puede interpretar en este contexto el acercamiento de Uruguay a la Alianza del Pacífico, Perú, Chile, México y Colombia?
Bueno, está dentro de la LADI, así que yo no le tengo mucho miedo a eso. Dentro de todos estos acuerdos se puede... Sí, con el Pacífico americano, digamos así, o sudamericano, nosotros incluso con México estamos totalmente integrados porque tenemos acuerdos y acuerdos muy avanzados. Yo cuando me fui de la Cancillería estábamos modernizando el acuerdo con Colombia, ya habíamos modernizado el de Chile, ahora se firmó otro con Chile. Porque ahí no necesitamos la 32, porque ahí la 32 no funciona, son para acuerdos. mí todo lo que se resuelva en el ámbito de la integración latinoamericana y en particular sudamericana está bien y hay que darle para adelante y hay que darle para adelante con todo. Otra cosa es si la Alianza del Pacífico después te lleva a firmar unos formatos de TLC como están preestablecidos en el Transpacífico que ahora Trump acaba de abandonar, porque entonces ahí sí, ahí viene una cantidad de cargas de cuestiones que no son comerciales y los impactos pueden ser terribles sobre nuestra región. Fíjense que primero porque no tenemos políticas de respuesta regional, seguimos respondiendo país por país y cada uno por sus medios. Segundo, cada país dependiendo exclusiva y absolutamente de la inversión extranjera directa, porque no tenemos fuentes de financiamiento propias. Y tercero, seguimos entrando en un proceso peligrosísimo de reprimarización de las economías. Los famosos países de la Alianza del Pacífico, de los que tanto se hable, que se quiere tomar como modelo, en el año 2016, estos son cifras del BID, el 62% de sus exportaciones fueron productos minerales primarios. 62% de sus exportaciones son productos minerales casi en estado primario, apenas procesados después de sacado de las minas. Eso no es desarrollo. Entonces nosotros tenemos que formar cadenas industriales en nuestro continente y para eso se necesita integración. La gran pregunta es si lo podemos hacer. Si hay voluntad política, si hay empresarios que lo entiendan y si hay visiones que van más allá de los cambios de gobierno. Y si no le ponemos antes la amistad de un lado o del otro, o la ideología, y no somos capaces de enfrentarnos a una realidad que también somos tomadores de precios por otro lado y con dificultades en una economía donde hoy también es cierto que nuestro continente es importante por sus recursos naturales, pero tampoco es la prioridad para los grandes actores que están definiendo el escenario internacional. Muy bien, muchísimas gracias Sergio Abreu, Roberto Conde por haber venido a compartir estas impresiones sobre la integración regional. Muchas gracias. Seguimos enseguida con más especiales de Teneo. La ciudad argentina de Mendoza será sede de una nueva cumbre de presidentes del Mercosur que se realizará del 19 al 21 de julio en el Hotel Intercontinental. Con un gran operativo de seguridad y una inversión que superará los 25 millones de pesos argentinos, los mandatarios y diplomáticos participarán de varias disertaciones durante el transcurso de esos días. Los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tratarán varios temas, seguramente el más importante de ellos, el Tratado de Libre Comercio que se intenta firmar con la Unión Europea, una negociación que se ha dilatado durante más de una década. La reforma laboral de Brasil, la incorporación de Bolivia al bloque regional y el aumento de la tasa consular de Uruguay seguramente sean otro de los temas tratados durante la cumbre. En la zona donde se realizará la reunión de jefes de Estado habrá un fuerte operativo de seguridad compuesto por una sala de comando satelital unificado y con anillos de seguridad para delimitar las áreas a las que se puede acceder según la acreditación que posean las personas participantes. También en los controles de los anillos habrá personal policial que brindará información y realizará los controles respectivos. Se pretende que los vecinos puedan realizar sus tareas con normalidad, teniendo en cuenta que es una cumbre de presidentes que no está abierta al público, por lo que no puede haber gente circulando en las inmediaciones del hotel, destacaron las fuentes policiales argentinas. En este contexto, los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se reunirán del 29 al 21 de julio en la ciudad de Mendoza. Y para seguir hablando sobre todo lo que está sucediendo en la región, en este especial de Televisión Nacional, recibimos al profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Economía, Marcel Baillant. Marcel, bienvenido a Televisión Nacional. Bien, muchas gracias Maximiliano, un gusto estar acá. Igualmente. Marcel, en un continente con unos 10 países, 2 bloques regionales, la Alianza del Pacífico y el Mercosur, ¿falta integración a la región?
Sí, bueno, definitivamente sí. Yo creo que hay un número sintético que lo revela, y es que tenemos un nivel de comercio intrarregional entre nosotros relativamente bajo, muy bajo en términos comparados, muy bajo entre los países andinos de Sudamérica, ¿no? Los de la Alianza para el Pacífico son 3, porque México está, digamos, en Norteamérica, es decir, son Chile, Perú y Colombia, que están en Sudamérica, y los países del Pacífico tienen unas... Es decir, todos tenemos los países sudamericanos tenemos características comunes en nuestra inserción internacional, a pesar de que también tenemos nuestras heterogeneidades. Lo común es que todos nos insertamos en bienes que son intensivos en el uso de recursos naturales, es decir, que tienen mucho recurso natural adentro. ¿Por qué? Porque los recursos naturales es lo que abunda en Sudamérica. En los países del Pacífico, básicamente son países que se insertan exportando productos mineros, y en los del Atlántico, productos agroalimentarios, para decirlo de manera sintética también. ¿Cuánto se está perdiendo en que no haya una integración general, que no haya un gran bloque regional en Sudamérica? Bueno, yo creo que mucho. El comercio en el mundo básicamente es un comercio de vecinos, es un comercio de cercanías. Los procesos económicos de especialización más dramáticos ocurren en espacios cercanos, o en el sudeste asiático, en Europa, en Norteamérica. Es decir, todo este proceso de fragmentación de las producciones a escala global es en rigor un proceso de fragmentación de la producción a escala regional. Es decir, que el comercio de vecinos es lo más natural. Y comerciar poco con los vecinos quiere decir que de algún modo hay un comercio inhibido que no se expresa. Y eso tiene que ver un poco con la historia de nuestros países, en donde por un lado tenemos una retórica integracionista, como recién escuchamos en nuestros cancilleres y ex vicecancilleres, que está muy cara a la región, pero al mismo tiempo tenemos estructuras económicas que tienen un nacionalismo económico muy grande, y solamente nos disciplinamos en la integración internacional cuando nos toca relacionarnos con terceros mercados. Pero entre nosotros nuestra relación es distinta. Entonces yo creo que por ahí va, digamos, no es que nos falten acuerdos, tenemos muchos acuerdos. Tenemos lo que se dice mucha integración de jure, poca integración de facto, ¿no? Muchos tratados, pocas integraciones. Y eso es básicamente porque incumplimos prácticamente todos los tratados que suscribimos. Estamos a 2 días de que comience una nueva cumbre del Mercosur, en esta oportunidad en Argentina, en Mendoza. ¿Cómo ves tú de cómo está funcionando el Mercosur? Porque se habla de que está en crisis, se habla de lo que puede ser un tratado de libre comercio con la Unión Europea. ¿Vos cómo lo ves ese funcionamiento? Bueno, yo creo que es de sentido común de todo el mundo, ya está por todos lados, que el Mercosur está en crisis porque los países internamente, cada uno de ellos, y en particular el liderazgo de Brasil, que ha sido un actor gravitante en este proceso de integración en el Cono Sur muy importante, está muy erosionado, pero está muy erosionado de adentro hacia afuera. Es decir, los procesos de integración son muy exigentes desde el punto de vista institucional. Es decir, requieren estructuras sólidas y creíbles. Y para construir estructuras sólidas y creíbles, los países primero las tienen que construir ellos hacia mismos, adentro. Claro. Si no, nuestros países están poco integrados geográficamente entre ellos, porque también están poco integrados como naciones. Es decir, son problemas que tenemos aún internamente, con distintos grados y en distintas profundidades, y que se expresan claramente en los procesos que construimos. A veces decimos, nos faltan sistemas de solución de controversias. Ningún sistema de integración puede funcionar sin un sistema de solución de controversias. El sistema del Mercosur realmente es patético, digamos. No cumplimos ninguno de los laudos, incumplimos todas las normas, los niveles de credibilidad son bajísimos, el grado de incumplimiento es mayúsculo, pero podría ser de otra manera cuando los sistemas judiciales de los países funcionan como funcionan. Este telón, esta cortina que se corrió respecto a los hechos de corrupción en muchos países de América Latina y de Sudamérica en particular, es una manifestación de la debilidad institucional que tienen estos países y del mal gobierno que funcionan. Hace algunos años hablábamos del modelo de internacionalización de los servicios de la construcción de Brasil, y vemos sobre qué políticas y sobre qué instrumentos, por poner un ejemplo, se construyó la internacionalización de los servicios de construcción y de construcción de Brasil. Lo que conocemos de Sudamérica, porque ni hablemos lo que Brasil ha hecho en África, porque eso directamente no está en conocimiento nuestro. Entonces yo creo que ahí está el corazón del problema. Es la credibilidad y la densidad institucional
de los acuerdos que tenemos, que son pobres, y son pobres porque la densidad institucional de nuestros países aún es muy pobre, y en particular de las economías que tienen mayor liderazgo en la región. Vos hablabas del caso de Brasil, todo lo que tiene que ver con la corrupción. Hay inestabilidad en casi todos los países del Mercosur. Paraguay también tuvo sus incidentes con el Congreso, Argentina ni que hablar. ¿Por qué crees que se fue tan duro con Venezuela, que fue ese último actor que aparece en el Mercosur y se lo termina sancionando y expulsando, se podría decir? Bueno, me parece una pregunta un poco retórica, digo, porque hay grados en todas las cosas. Por decirte algo, el tema de Venezuela tiene un perfil comercial y de integración y un perfil político, ¿no? Venezuela, si las instituciones del Mercosur funcionarían, debería haber ocurrido de que el protocolo de Ushuaia, vinculado con el compromiso democrático de los países miembros, se hubiera invocado. Pero la debilidad institucional del Mercosur, consecuencia de la debilidad institucional de los países que lo integran, impidió que eso ocurriera. Entonces se fue por otro camino, que era el camino que de alguna manera Brasil, con su liderazgo deteriorado, pensó que era el más certero, y es referirse al incumplimiento de Venezuela de la integración de las normas del Mercosur. Cosa que era evidentemente sabida desde hace mucho tiempo, desde el principio. Es decir, Venezuela durante muchísimos años, y creo que hasta ahora, no ha integrado, no sé, me puedo estar equivocando con esto último que estoy diciendo, pero hasta hace muy poco no había ni siquiera incorporado la nomenclatura del Mercosur, es decir, es el primer paso, lo básico de lo básico. Y si incorporó la nomenclatura del Mercosur, seguramente que el paso 2 o 3 no lo había incorporado. Es decir que también por ese lado, que fue el camino que se adoptó, pasó tanto tiempo de la membresía plena, Venezuela estaba en el Mercosur, tenía que cumplir un conjunto de requisitos y de plazos que incumplió absolutamente todos, entonces por ese expediente o de esa forma fue que Venezuela fue apartado del Mercosur. ¿Y los cambios de gobierno cuánto influyeron en eso? Porque no es lo mismo el Brasil de Dilma que el Brasil de Temer o la Argentina de Cristina que la de Macri. Definitivamente fueron los cambios de gobierno y los cambios en la orientación, lo cual llevaron a ese estado. No sé qué es lo que hubiera ocurrido con, bueno, no vamos a hacer historia contrafactual, digamos, pero definitivamente creo que sí que tenés razón. Y ahora, en ese contexto, Uruguay, un país que se acomodó y se podría decir que por cómo está la situación en la región parece ser el más estable. ¿Vos lo ves así? Bueno, Uruguay es un país que tiene grados de estabilidad institucional comparada relativamente, indudablemente mejores. Es un país bastante más simple, es un país muy pequeño, con una enorme cantidad de recursos y una población muy chica, con un nivel de internacionalización y de apertura de su economía también mucho mayor, y que de alguna manera ha tratado de seguir un derrotero, digamos, del punto de vista productivo y de internacionalización de su economía bastante distinto al de sus vecinos. Es decir, es un país mucho más abierto, obviamente que es un país mucho más chico. ¿Y el tema de la tasa consular que se va a debatir ahora en la nueva cumbre, que Uruguay quiere aplicar a Argentina y Brasil? Yo creo que me parece que definitivamente, hace poco escribí un artículo de prensa sobre este tema, que de alguna manera planteaba de que el Ministerio de Economía hoy en Uruguay parece más un Ministerio de Hacienda que un Ministerio de Economía, o la parte de Hacienda o la parte de Finanzas Públicas está dominando la economía. Yo creo que eso va directamente contra los intereses económicos de mediano y largo plazo del país, porque la integración se resuelve sincerándola, empezando a dar pequeños pasos en la dirección correcta. Y lo que Uruguay quiere que ocurra con los países vecinos es que no les apliquen sus tasas consulares o sus barreras no arancelarias. Y para lograr que los otros no te apliquen lo que a ti te molesta, empezá por no aplicarlo vos. Además de que es decir, que el único motivo que tiene la tasa consular es un motivo netamente fiscal. No creo que sea por la razón del artillero lo que dice el canciller, que es la única bala que le queda al gobierno para disparar. Yo creo que hay muchas otras, que eso es un instrumento totalmente distorsionante, que el Uruguay ya se comprometió frente a la Organización Mundial de Comercio que lo iba a eliminar,
que lo va a aplicar aparte de manera muy extraña, porque no le va a aplicar la tasa consular a México, le va a aplicar un 3% a los países del Mercosur y a cualquier otro de extrazona le va a aplicar un 5%. Acabamos de perfeccionar el acuerdo con Chile y lo vamos a estrenar cobrándole un 5% de tasa consular, que es más que el arancel promedio que cobra Chile en condiciones nación más favorecidas. Es decir, la aplicación de ese instrumento realmente, del punto de vista de lo que el Uruguay ha venido diciendo y haciendo y promoviendo, contradice todo eso. Y el único motivo que tiene es un motivo de hacienda pública. Respetable, está bien que el gobierno defienda el tema del déficit fiscal y la estabilidad fiscal, pero creo que debería recurrir a otros instrumentos. Para ir cerrando, Sí. ¿Cómo ves la región en un par de años? ¿Se estabilizan los países, los grandes países, Brasil, Argentina? Y yo creo que la región está en un contexto de gran incertidumbre, ¿no? Mucha más que la que tiene el Uruguay. Estamos en una región con gran incertidumbre política y todo de alguna manera tiene que ver con que pasaron 10 años en donde hubo muy buenas señales internacionales de prensos por esa inserción en recursos naturales cuando hay países del mundo que demandan esas cosas. Hubo fácil acceso al endeudamiento y tuvimos largos periodos de crecimiento, pero tenemos una agenda pendiente de reformas económicas y de otras transformaciones que nos permitan evolucionar y dinamizar nuestra manera de insertarnos en el mundo y, entre otras cosas, resolver de forma pragmática, cierta, creíble y perdurable el comercio entre nosotros en los bienes que comercian los países vecinos, que no son los que comercian con terceros. Decir que vendemos lo mismo al mundo y que por eso no podemos comerciar entre nosotros no es un argumento de recibo. No nos integramos entre nosotros porque creamos acuerdos que no cumplimos y porque aparte del punto de vista geográfico estamos absolutamente aislados unos países de los otros. Tenemos pendientes la agenda de la integración física que la sustituimos en la última década por proyectos locos, delirantes. El gasoducto del sur, el Banco del Sur, todo lo que ocurrió con el proceso de integración en América Latina en las últimas décadas fue una gran reversión, una gran retórica lleno de imágenes que nunca se pudieron concretar, porque ya en el arranque no tenían ningún sentido. Bueno, Marcelo Baillán, muchas gracias por tu presencia en este especial de Televisión Nacional. Bueno, muchas gracias. Después de la tanda llega Álvaro Padrón para seguir analizando la región. Para seguir analizando lo que está sucediendo en la región, vamos a recibir a un hombre de la casa, Álvaro Padrón. Bienvenido a este especial de TNU. Muchas gracias. Álvaro, primeras impresiones sobre lo que fueron las reflexiones tanto de Abreu, de Conde como de Bayant. La primera impresión es la calidad de los invitados. Yo creo que hace muy bien el canal priorizando este enfoque de política internacional. Algunos me dicen que se extraña a 7.000 millones. Creo que esto nos permite volver a recuperar la discusión de la política internacional con una visión como la que acabamos de escuchar. Se refirieron a muchas cosas, ¿no? Un mundo complicado, un contexto global, lo decía Abreu, muy desafiante, sorprendente. Nadie esperaba hace 2 o 3 años la irrupción de este nacionalismo, proteccionismo en el norte. Yo a eso le llamo la falla del norte. Hay una crisis sobre la globalización y el sentido de la globalización. No a la necesidad de una internacionalización del mundo, de la economía, de la política, de la sociedad. Pero es evidente que hay una parte de la sociedad, sobre todo en el norte, que está reaccionando al rumbo de la globalización. Y esto se expresa políticamente en elecciones como la de Estados Unidos, las de Europa, que sorprenden. ¿Ves una falta de liderazgo político sin duda, a nivel internacional? Sin duda. Y hay una falta de gobernanza global. Hay un problema con el diseño de lo que va a ser la capacidad de instalar en el planeta temas sustantivos. Entonces, se habló mucho de comercio, ¿no? Y de integración en este bloque, y es razonable, porque Uruguay es un país que no puede existir si no está con una lógica de inserción internacional que le resuelva sus problemas económicos, productivos. Yo creo que en general es importante también reivindicar la política internacional en un sentido amplio, pero no quiero eludir la lógica con la que ellos intervinieron, ¿no? Hay una discusión clara sobre la complejidad del mundo, hay una necesidad de que Uruguay no responda solo, o dicho de otra manera, no es posible pensar el Uruguay de manera aislada en el mundo, no tiene
escala, tamaño, no lo tiene Brasil, lo va a tener mucho menos Uruguay. Entonces se necesita integración, lo dijeron muchas veces, se necesita más integración real que retórica, y con eso se hace un balance de alguna manera de los déficits que ha tenido la integración, y ustedes iban intentando llevar la conversación a puntos concretos, ¿no? Por ejemplo, estamos a 2 días de una cumbre de presidentes, hay una sensación de cambio de ciclo político en la región, que yo entiendo no es tal. Es evidente que hay algunas situaciones en países que ojalá sea como en el caso de Argentina, había una elección democrática, en otros casos como Brasil, lo hemos hablado aquí en el canal muchas veces, con una casi tragedia. Yo creo que el factor Brasil es hoy el determinante del estado de la integración en la región. Entonces, que poco pudiesen haber solucionado, ¿no? Porque siguen los cuestionamientos al gobierno de Temer como el de estaba antes lo de Dilma. Absolutamente. Entonces, yo creo que un mundo complejo, una necesidad de que no solo Uruguay, sino la región responda colectivamente a ese mundo para poder pesar, y al mismo tiempo una integración que está en discusión, pero que sin embargo es el único camino posible. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado en generar imágenes dramáticas. A mí me ha tocado acompañar el Mercosur desde el comienzo, ha tenido ciclos muy diversos. El Mercosur no existió solo con el progresismo, se creó en otra fase política de la región y sin embargo tuvo su etapa, la está teniendo ahora, y yo creo que anunciar el final de estas cosas es casi diría una tontería. Hay que tener una agenda clara. Yo creo que lo más importante para la reunión de Mendoza sería que quede con claridad una serie de prioridades. ¿Qué se propone el Mercosur en corto plazo? Y yo escuchaba con atención que se hablaba mucho de la agenda externa, y es verdad. Lo primero que tiene que demostrar el Mercosur es si es capaz de firmar un acuerdo a nivel internacional. Y ahí aparece muy fuerte la negociación con la Unión Europea. ¿Esa es la gran apuesta del Mercosur hoy en día? Yo no sé si la gran apuesta, pero es una. En materia de política exterior, yo creo que la más cercana. Jorge le preguntaba, creo que a Conde o a Abreu, si era viable, qué pensaban en cuanto a la posibilidad de una negociación tan antigua, 19 años. En mi opinión, se han de alguna manera alineado los astros para que le interese a Europa y le interese al Mercosur un acuerdo de este estilo. Europa no la está pasando bien y está en discusión una forma de ver la inserción en el mundo, que Europa solo tiene como referencia cercana al Mercosur. Los únicos 2 intentos de construir un proceso de integración más completo que lo comercial, más allá que un TLC, ha sido Europa y el Mercosur. Y la crisis de Europa puede ser una oportunidad para que vean el Mercosur un reflejo que le permita, en un momento que se está quedando aislada, no es un problema solo de nuestra región. Se cayó el acuerdo Estados Unidos-Unión Europea. La Unión Europea está muy tensionada por la lógica del avance de China, del papel de Rusia. Entonces, para la Unión Europea también hay un dilema en este momento de su inserción internacional. Y mira de nuevo, no porque le importe demasiado, pero porque es lo único que tiene cerca hoy para un paradigma similar al Mercosur. Eso significa que hay una agenda comercial en el acuerdo, pero también hay una visión geopolítica que nosotros tenemos que intentar poner también sobre la mesa. Me cuesta, les decía recién, ¿no?, reducir la política internacional al comercio, siendo indispensable para un país como nosotros y para cualquiera el comercio, pero hacerse preguntas como, por ejemplo, ¿qué está pasando con la paz en el mundo? Un tema reiterado también para nosotros en 7.000 millones, ir observando la multiplicación de conflictos. Uruguay sentado en el Consejo de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, nos tiene que importar, es una forma de estar en el mundo también. No es solo, para un país chico es tan importante eso, porque luego, existiendo en el mundo, tiene condiciones también de hacer negociaciones. Entonces, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la discusión de la paz, la sustentabilidad, el debate sobre el cambio climático, eso es un tema global, pero por supuesto nos afecta. El agua como un recurso absolutamente estratégico para el futuro. Estamos encima de una de las fuentes de agua dulce más importantes del planeta. Entonces, ese tipo de temas no puede ser ajeno a una estrategia de inserción internacional. Y para eso también necesitamos región, para defender esas cosas. Justamente sobre ese tema, sobre el tema de las materias primas, está manifestando su preocupación todos los entrevistados anteriores, como hemos tenido la imposibilidad de integrarnos en ese sentido y generar cadenas productivas, y que evidentemente esto genera que los intereses externos tienen mucha más facilidad para ingresar a los distintos países e imponerse, ¿no?, a través de grandes corporaciones. Exactamente. Uno de los dramas de la no integración es que mantenemos un perfil de matriz productiva primario. Es decir, en la medida que no logramos, lo decía Bayán, ¿no?, construir a escala regional
con ese comercio de cercanía que yo le agrego y la producción que puede generar cadenas de producción, la única forma de que nuestra región se inserte en las cadenas globales es con cadenas regionales de producción, que nos permitan agregar valor para tener, en definitiva, y para que la gente lo entienda, puestos de trabajo más calificados, que sean capaces luego de sostener mejoras en el bienestar social. Todo eso es parte de la inserción internacional. No estamos hablando de las relaciones internacionales como si fuera un conjunto de diplomáticos juntándose para charlar, para hacer cóctel. Estamos hablando al final del empleo de las y los uruguayos. Y quiero avanzar un paso más. El futuro del trabajo, o el trabajo del futuro, tiene que ver también con esto. El impacto de la tecnología es un tema que se tiene que resolver con categorías superiores a lo nacional. Nosotros no podemos pensar en que parte de ese avance tecnológico derrame positivamente en el trabajo si no tenemos una inserción internacional que nos permita defender esa lógica y pasar a pensar no solo en la competencia, sino en que esa tecnología permita que los trabajos sean mejores, que trabajemos menos, como hace 100 años se discutía pasar de 12 horas a 8, ¿por qué no hacer esas discusiones? O que trabajos que son casi indecentes desaparezcan. Entonces, ese tipo de discusiones son discusiones planetarias y ojalá las hagamos regionales para tener una voz en el mundo, si no seremos tomadores de decisiones de otros. Y quiero hablar del último, que también fue muy referido en las entrevistas que ustedes hicieron recién, el papel de las transnacionales. Es decir, hay un poder económico que ya no es de los estados nacionales. Y esto le pasa al norte y al sur. Es un poder que está por encima de los estados nacionales y que define reglas que ya no son solo económicas y comerciales. Empiezan a tener que ver también con la política. Y empiezan a tener poder político y ponen en discusión la democracia. Que si uno observa, los sistemas políticos, la política y la democracia quedan cerrados en el Estado-nación. Porque ahí es donde está la democracia, donde está el voto, donde están los representantes. Sin embargo, desde los países no se puede responder a esta lógica de una concentración brutal del capital. Jorge, ¿te acordás el informe de Oxfam sobre la concentración de riqueza en el mundo? 8 personas tienen la mitad de la riqueza del mundo, de la población del mundo. O sea, ese es el mundo en el que estamos. Por eso yo hablo de una globalización que tiene un sentido y un resultado que está generando una crisis, ya no solo en términos de medio ambiente, también en términos de gobernabilidad política. Entonces, hay un debate de la democracia que se está quedando achicada, se está quedando atrapada en el Estado-Nación. Y esta discusión de la integración regional no es solo un problema comercial. Hay que pensar como lo piensa Europa, y esa es la crisis de Europa, por eso es tan fuerte el debate con los nacionalistas y con la lógica conservadora que vuelve a surgir en Europa, que es volver a retroceder en pensarse como una región. Pensar la supranacionalidad, repito, no solo productiva y comercial. Requiere mucho valor del sistema político en toda América del Sur. Si no se lograron avances sustantivos cuando había grandes acuerdos a nivel ideológico, ahora que aparecen diferencias, sobre todo en los países grandes, signos políticos opuestos, parece bastante difícil avanzar en ese sentido. Lo es, pero yo también lo formulo de esta manera. Cuando Trump y Macri anuncian la reincorporación de Argentina y Brasil al mundo, el mundo se cierra. Y van a volver a mirar a la región. Por eso hay que observar los próximos pasos de esos países en relación a las discusiones regionales, que no son solo el Mercosur, es Sudamérica. Yo coincido con la mirada que se hizo aquí de intentar construir, al menos en el subcontinente, creo que es una categoría viable, algunos avances en materia económica, productiva, de infraestructura, de inserción internacional, de cómo se paran frente al resto del mundo, un mundo que no se está abriendo, sino que se está cerrando. Entonces, si observamos el gobierno de Argentina y veremos qué gobierno en Brasil, porque ese es el dilema. Hoy la situación de Brasil permite poca previsibilidad porque hay una crisis política y eso en gran medida define la orientación de la política internacional. Pero en cualquier caso, nadie puede renunciar a la región. Y yo creo que lo que hay que plantearse son objetivos viables en este momento. Acuerdos mínimos que permitan hacer creíble que los pasos que se den en materia de integración regional se concreten. Y yo creo que esa credibilidad que también está faltando en la gente, no solo en relación a la integración, en relación a la política, a los sistemas políticos, es clave para defender, repito, la democracia. En este momento no estamos hablando solo de comercio, de política internacional, estamos hablando al final de si se pueden sostener los regímenes democráticos. ¿No hay una crisis democrática en la región? Brasil y Venezuela, capaz, los dos ejemplos más claros.
¿Y eso debilita la base? ¿Ya prácticamente queda todo debilitado? Debilita, pero hay una relación con la situación económica. Entonces, una cosa se vincula a la otra. Nosotros no podemos aislar los debates institucionales en la región de las situaciones económicas. Lo que está pasando en la región es una transformación económica y tiene que ver con la pérdida de capacidad de algunos de los productos tradicionales de la región. Hay una relación directa entre la caída de los precios de los commodities, de las materias primas, y el inicio del ciclo de crisis políticas en la región. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por mantener la estabilidad institucional, por mantener y profundizar la democracia. No soy de los que dice que estamos en un retroceso en términos democráticos. Hay que hacer un esfuerzo por recuperar esa estabilidad democrática que le permita a la región construir un relato y una estrategia común. Y yo creo que eso, aunque no haya afinidad ideológica, hay que hacer un esfuerzo, en primer lugar, respetando las resoluciones de los países en materia de regímenes democráticos. Si hay una elección en Argentina, a mí me puede gustar más o menos el gobierno de Argentina y puedo estar más o menos de acuerdo con sus políticas, pero es una base mínima de vínculo en relación a un gobierno que fue electo. Entonces hay que recuperar esa capacidad. El Mercosur ya lo tuvo. No es verdad que el Mercosur necesita de una afinidad ideológica para funcionar. Ha tenido más de un proceso de cambio de perfil ideológico en sus gobiernos. Tenemos que tratar de trascender esa lógica. Por supuesto que yo reivindico las afinidades para proyectos en común. Por eso digo que ahora no tiene que haber una gran idea de la integración finalista. Tiene que haber un guión mínimo y ojalá Mendoza nos dé esa señal de que los gobiernos se ponen de acuerdo, aún con sus diferencias políticas, en un nivel básico de acuerdos para aparecer en el mundo. La principal afinidad sigue siendo que la vecindad, lo que mencionaba Bayant, esa necesidad los países no se pueden mudar. De trabajar con quienes están viviendo en el mismo continente, ¿no? Así es, sí. O sea, yo creo que esa es clave, ¿no? Hay que mirar más para adentro, entonces la región lo que necesita hoy en día es mirar más para adentro. O juntarse para mirar hacia afuera. Es decir, yo creo que la región tiene que tener una vocación de inserción internacional, pero la tiene que hacer con una escala que solo la podemos conseguir unidos. O sea, solos cada uno de nuestros países está perdido. Es así. El mundo va hacia una lógica en donde se van a construir regiones y cada uno va a tener el poder del tamaño que consiga construir su bloque. Entonces, ¿ahora la integración tiene que ser de todo el continente o el Mercosur y la Alianza, ellos dos firmes cada uno, pueden funcionar? ¿O es mejor que sea un gran bloque regional? Yo creo que ahí hay que usar la teoría de los círculos concéntricos. Y me parece que un primer círculo para nosotros es la región en el sentido mercosuriano. No se ha dicho, pero está ahora en Mendoza la discusión del ingreso de Bolivia. Sí, también. Muy cercano, y lo hemos mencionado poco. Uno dice, bueno, si está tan mal el Mercosur, ¿por qué hay países que piden ingresar? Y yo creo que es por esta lógica. Está muy claro, puede haber problemas, pero la hipótesis del aislamiento no es una hipótesis viable. Entonces, lo que tenemos que ser capaces, insisto mucho en esto, es construir una agenda posible, un común denominador que tenga que ver no solo con lo comercial y lo productivo, con los estándares democráticos. La solución a los países en la región, también en términos políticos y democráticos, depende de la capacidad de estar juntos. No sería lo mismo la situación de Venezuela y Brasil si fueran parte de bloques y de una comunidad internacional que pone límites a ciertos excesos, a ciertos problemas. Para nosotros eso es muy importante. Y por algo el Mercosur tiene cláusula democrática, por algo el Mercosur tiene dimensión social, no es solamente un acuerdo comercial y económico, por algo tenemos un parlamento regional. Entonces, se trata de eso, de pensar la región en un sentido amplio para poder ocupar un lugar en el mundo, insisto en esto, y ojalá sea con una escala superior. Yo no sé si me animo a hablar de Latinoamérica. Y esto depende mucho de lo que pase a México. México está en una crisis casi existencial. El portazo de Trump pone a México y a su sistema político, social, económico en crisis. Algunos anuncian el retorno de México a América Latina. Tengo dudas, porque hay una integración económica muy potente allí. Pero fíjense si será importante pensar los cambios actuales en el mundo, que a un país que creía resuelta su inserción internacional a través de lo que había sido la relación con Estados Unidos y Canadá en el NAFTA, el acuerdo firmado hace muchos años, de golpe una decisión de un país como Estados Unidos y de su presidente como Trump, le cambia todo el esquema de inserción internacional y algunos dicen obliga a México a volver a mirar hacia América Latina. Entonces, yo diría, seamos capaces en este momento de tener un buen diagnóstico, sabiendo que lo fundamental es la incertidumbre, tengamos claro que hay problemas, no los neguemos,
pero al mismo tiempo intentemos llegar a una agenda que nos permita, como región, tener un relato y un camino al menos creíble y que la gente lo entienda. Yo insisto mucho que hay que tratar que los temas de política internacional empiecen a ser más fáciles de manejar para la gente y la gente sienta que tiene algo que ver con esos temas. Porque si no, aparece esa fractura como que fueran cosas ajenas a lo que nos pasa todos los días a las uruguayas y los uruguayos. Yo creo que esa es una contribución que hacemos desde este tipo de programas para intentar acercar ese mundo tan distante, a veces tan ajeno, últimamente tan hostil, que hace que uno sienta que, bueno, cambio de canal y trato de ver otra cosa, porque eso son todas malas noticias. Bueno, es el mundo que nos tocó y creo que se trata un poco de también pensar qué hacemos nosotros dentro de ese mundo, ¿verdad? Sí, por suerte la región tiene casos como el de La Paz en Colombia, que son noticias esperanzadoras por estos lados, ¿no? Y no tiene guerra, ¿eh? Y miren que esto de no conflictos, mirando cómo está en algunas partes del mundo y viendo el resultado hoy de esos conflictos, yo diría que la paz, una palabra que hemos dejado de usar en América Latina porque no tenemos el problema de la guerra, yo creo que es un patrimonio de América Latina que hay que preservar, porque esa lógica sí generaría muchísimo más problemas de los que tenemos. Un buen cierre entonces, apostando por la paz aquí en América del Sur, de este especial de TNU. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pasen muy bien.